4 fases de la vida: la vida libre de enfermedad, vida en buena salud autopercibida, vida libre de discapacidad y vida en discapacidad hasta la muerte. Intentemos asumirlo para estar lo mejor posible, el mayor tiempo posible. Hay un colectivo que va a aumentar su esperanza de vida y hay otro colectivo que la va a mantener o la va a revertir, incluso va a ir para atrás. Ángel Durante es doctor en Medicina de la Educación Física y el Deporte, autor del libro Joven a los 100 y pionero en la medicina para el envejecimiento saludable. Los niveles de testosterona en las mujeres, el nivel óptimo ya casi se queda fuera del nivel alto del rango de referencia. Hostias. Cada vez más ginecólogos prescriben testosterona en las mujeres. Yo como igual, hago el mismo ejercicio que antes y me he metido 3 kilos encima. Bueno, eso con la menopausia, los 2-3, no solamente es la caída hormonal. Hay más motivos en la menopausia que producen el envejecimiento acelerado. Las terapias de reposición de testosterona, ¿consideras que para el hombre a partir de los 50 años es casi algo obligado? Una serie de fármacos que ya existen en la farmacia van a tener un efecto geroprotector potentísimo. La utilización del fármaco tiene que ir acompañada del esfuerzo que habría que hacer, en cuyo caso te puedes plantear, ¿y no deberíamos hacer el esfuerzo desde el principio y dejarnos del fármaco? Un solo fármaco ha movido el Producto Interior Bruto de un país entero. Ángel Durantez, bienvenido a Podcast La Hoguera, muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor, es un placer estar contigo. Oye, tienes un aspecto formidable, ¿eh? ¿Se puede decir tu edad? Sí, claro, cómo no. Tienes 61 años. Sí, 61 y medio ya. Y nos ponemos al lado y, bueno, la verdad es que eres una persona grande, robusta. A nivel cardiovascular, ¿cómo estás? Eso de salir a correr... Sí, no tanto, pero no es porque no me interese, sino porque tengo poco tiempo y aunque en mis sesiones de entrenamiento siempre hay una parte de HIIT, de High Intensity Interval Training, ¿no?, que es la forma más eficiente de mantener el consumo máximo de oxígeno en menos tiempo, tengo poco tiempo para hacer salidas largas, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, todos tenemos, a estas edades, tenemos nuestras cosas que no están bien, ¿no? Y yo tengo una condromalacia rotuliana bilateral que, aunque procuro cuidarla, no me permite hacer carrera larga. Impacto, ¿no? De impacto. Hombre, tienes las alternativas de la bicicleta, claro, de la piscina y otras muchas cosas, ¿no? En realidad, yo lo que veo es que todos nos tenemos que optimizar en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras circunstancias en cada momento. Entonces, yo tengo mi reto cardiovascular, que sería correr el 10.000 en menos de 50 minutos, con un sobrepeso muscular, que bueno, que eso se correlaciona con un muy buen consumo de oxígeno, y bueno, pues ese sería mi reto. Pero tú tienes una masa muscular increíble. No es habitual ver a una persona de 60 años con ese aspecto musculado que tienes tú. Tú has hecho entrenamiento de hipertrofia, entiendo, y lo has mantenido durante toda la vida, ¿no? Bueno, lo primero, Víctor, es que hay un componente genético. O sea, si tú ves una foto de mi padre cuando era joven, pues dirás, parecía un hombre robusto, era un hombre que parecía un luchador de sumo, ¿no? O sea, pero no obeso, o sea, muy fuerte. Grande, ¿no? Grandes, ¿no? Grande. Y luego yo te debo reconocer que desde que me metí en este mundo, ya hemos hablado fuera de micrófono de que mi especialidad es medicina del deporte, pero cuando empecé a tomarme más en serio mi salud y mi entrenamiento, prioricé la fuerza sobre el cardio. En el sentido de que hacer cardio es más sencillo, porque solo necesitas las zapatillas y salir a correr. Pero la fuerza necesitas una voluntad de hacerlo, hay que saber, y entonces pues empecé a entrenar con alumnos míos que venían a mi centro de medicina del deporte de la Universidad Europea, de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, y entonces es ahí cuando empecé a entrenar un poco más la fuerza. Y luego cuando empecé con mi programa de envejecimiento saludable, ahí gané entre 6 y 8 kilos de masa muscular. Que ¿Eso hace cuánto tiempo? Eso fue cuando yo tenía 47 años. Pues explícanos qué es la medicina del deporte, porque a mí me suena que esto es algo bastante novedoso,
Bueno, el deporte como una actividad física enfocada a la salud es algo muy moderno, porque el deporte lo hemos conocido más bien como algo lúdico, ¿no? Como algo de entretenimiento, pero más enfocado a la salud. Medicina y deporte son dos términos que están asociados un poco más al mundo moderno, ¿no? Bueno, la medicina y el deporte es una rama del conocimiento de la medicina que en España ha pasado por distintas fases. Ya hace bastantes años se hizo la especialidad, luego desapareció y luego volvió a aparecer. Entonces, yo soy de la primera promoción de la segunda oleada de medicina del deporte, de especialistas en medicina del deporte, pero como es una especialidad que no está englobada dentro del Sistema Nacional de Salud, pues no se ha mantenido. Realmente ahora ha desaparecido y hay movimientos de la Sociedad Española de Medicina del Deporte para volver a incorporarla. Como área de conocimiento es una maravilla. Yo te diría que es una de las especialidades más bonitas que existen, pero claro, es una especialidad que se dirige a sanos o para estar más sanos. Si bien la actividad física y el deporte, que son distintas, actividad física, ejercicio físico, deporte, pueden utilizarse como herramienta terapéutica en cualquier patología. Y de hecho sabemos que el ejercicio físico y la actividad física en diabéticos, en hipertensos, en enfermedad cardiovascular, en Alzheimer, en depresión, en todas las enfermedades crónicas es una de las principales herramientas. No existe una píldora, un fármaco que tenga un efecto tan beneficioso para todo como lo tiene la actividad física. Entonces, pues bueno, esta es una especialidad que yo en mi día, cuando tuve que decidir qué quería hacer, pues yo tenía un buen currículum en mi carrera y sorprendió bastante en mi entorno que decidiese por una especialidad que entonces se consideraba tan banal o frívola, por decirlo de alguna manera. Desde entonces hasta ahora, no te puedes ni imaginar la cantidad de miles y miles y miles y decenas de miles de artículos científicos que van saliendo sobre la importancia de hacer ejercicio en el tratamiento y en la prevención y en la longevidad, en todo. De modo que la actividad física se podría considerar como el pilar número 1 de la prevención de todo y de la longevidad saludable. Tú empiezas con la medicina del deporte, pero luego te vas enfocando cada vez más al envejecimiento saludable, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo pasas de ese primer apartado, esa primera especialización, hacia el envejecimiento? ¿Por qué te causa Pues mira, esas ganas? Esto es el devenir de la vida. De igual manera que yo iba envejeciendo o iba ganando años o iba cumpliendo años, pues mis pacientes también. Y yo entre mis pacientes, pues lógicamente como médico deportivo yo me dedicaba pues a hacer pruebas de esfuerzo, valoración antropométrica, asesoramiento nutricional, suplementación nutricional. También estuve trabajando una época larga con deportistas de alta competición, sobre todo de fondistas, ¿no? Ciclismo, atletismo, fútbol base. Aquí hablamos, perdona Ángel, de 40 años, ¿tenías tú más o menos? No, antes yo empecé muy pronto, yo ya estaba licenciado con 26 años o menos, no recuerdo exactamente, y empecé a trabajar muy pronto, y yo creo que antes de cumplir los 30 ya era uno de los médicos del ciclismo profesional español. Digo esto porque, claro, tú estás contextualizando que en ese momento tu foco estaba puesto en el deporte, en el rendimiento, y a ti el envejecimiento no era algo que te llamaba la atención y tiene sentido. Sí, bueno, claro, porque no le llamaba la atención a nadie. Estamos hablando principios de los años 90. Claro. Aparte del desconocimiento, pero que una persona relativamente joven, entre 20 y 30 o 20 y 35 años, no ve la muerte a la vuelta de la esquina y no le genera ningún tipo de miedo esto del envejecimiento. Efectivamente, esto si quieres más adelante hablamos, porque ahora sí hay un movimiento, empieza a haber un interés en gente muy joven, pero muy joven. Bueno, pues entonces en aquella época pues yo me dedicaba a mis deportistas de alta competición, pero por otro lado también trataba o valoraba a gente pues que hacía deporte salud, que querían estar bien, y en aquel momento la medicina del deporte pues hacía una función de valorar si la persona estaba en condiciones de hacer ejercicio, porque se consideraba el ejercicio algo peligroso. Y entonces hacíamos esos reconocimientos médicos para que no te pasara algo, que cuidado, que esto te puede dar un
infarto. Entonces hacías pruebas de esfuerzo y tal, todas esas cosas. Y luego, poco a poco, mis propios pacientes y amigos, a medida que iban envejeciendo, alguno me decía, oye Ángel, en Estados Unidos hay algo que hacen que es parecido a lo que tú haces, pero va más orientado hacia mantenerte en forma con tus 40, con tus 50, con tus 60. Y bueno, interesante. Entonces ya empecé a oír hablar de la A4M, que es A4M, que es la American Anti-Aging Academy, años 90, una asociación norteamericana del anti-aging. Ahí es cuando empieza a aparecer la palabra anti-aging. Un anti-aging que por un lado va hacia lo cosmético, lo aparente, que de ahí sale la medicina estética, la cirugía plástica. Y es curioso que el ejercicio físico también empezó por la parte estética. Claro, es que en ese grupo estaban todos los del culturismo. Claro. Gente que sabe un montón de fisiología, de nutrición, que moldean esos cuerpos de la manera que lo hacen, para bien o para mal. Pero, y había médicos entre ellos. Y entonces, esos médicos son los que empiezan a mover el movimiento del anti-aging a la vez que ellos van envejeciendo también. Y por otro lado, en paralelo, lo que va ocurriendo es que todas las especialidades médicas no quirúrgicas, me refiero a la cardiología, la endocrinología, la neurología, la oncología, se van dando cuenta que hay una falta de prevención. O sea que hemos avanzado mucho, estoy hablando de los años 90, hemos avanzado mucho en el tratamiento de la enfermedad, pero no tanto en la prevención de la enfermedad. Y esto va en paralelo con el aumento de publicaciones científicas sobre los beneficios de la actividad física y el deporte. Conclusión, que yo me voy apasionando con más la prevención, yo me voy haciendo más mayor, ya cumplo mis 40, mis 42, mis 45 y intento hacer un centro de medicina o un centro de ejercicio y medicina, o sea que es lo que en Estados Unidos se llamaba medical fitness, y al final no arranca bien, y un amigo y paciente mío me dice, mira Ángel, en Estados Unidos, estamos hablando ya del 2008, 2010, me dice, está aflorando clínicas de medicina de envejecimiento saludable, que allí empiezan a llamarlas Age Management Medicine, o sea, medicina de la gestión de la edad o del envejecimiento. Ajá. Y es ahí donde empiezo a cambiar el foco. Me voy a Estados Unidos, me formo en esta rama, no es una especialidad, pero va cogiendo mucha potencia y ya me voy girando hacia el envejecimiento saludable y bueno, y luego hay otra vuelta, o sea, ahora lo que viene es la medicina de la longevidad, que es una evolución de la medicina del envejecimiento saludable. ¿Qué es lo que no te funcionó en este primer formato de medicina del deporte? No funcionó en tiempo. Cuando haces algo en la vida, tienes que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. El coste de oportunidad, ¿verdad? El coste de oportunidad, efectivamente. No era un momento en el que hubiera clientes. Era demasiado pronto, ni siquiera... Esto me ha pasado toda la vida, ¿eh? Qué fuerte. ¿De qué año hablamos esto? Lo del gimnasio clínico, te estoy hablando del 2005. 2005. Sí. Yo lo que quería era montar un centro deportivo, un gimnasio al uso. ¿Un gimnasio? Con una unidad médica donde se pudiera trabajar conjuntamente los sanitarios con los expertos en ejercicio. Es decir, tener fisioterapeuta, nutricionista, médico deportivo, cualquier otro médico, los expertos en ejercicio físico, tener unidades de ejercicio para poblaciones especiales, espalda, diabético, enfermedad cardiovascular, embarazadas, tercera edad. Y esto es lo que se llamaba entonces el ejercicio terapéutico o el medical fitness, ¿no? Ajá. Pero en Estados Unidos esto lo estaban haciendo desde el sector sanitario. O sea, claro, los promotores de este tipo de centros no eran la industria del fitness, era la industria sanitaria. De manera que es como si una sociedad médica o, por ejemplo, el Hospital de Móstoles tuviese un gimnasio propio. Y esto es porque los médicos estadounidenses ya eran los primeros que estaban intentando indagar sobre qué aspectos de la vida nos podían dar longevidad, ¿no? Sí, en parte por eso y en parte porque los gestores sanitarios se daban cuenta que era
más eficiente prevenir que curar. Ajá. Y entonces ellos decían, a ver, si nosotros tenemos una población pues como Móstoles, no sé, aquí hay un montón de gente que puede haber 200.000 habitantes o más, no lo sé, muchísimos. Por ahí anda. Sí. Tenemos un hospital general. Sabemos que hace ejercicio el 20% de la población. Sabemos que la prescripción médica para hacer ejercicio es poderosísima. Podemos conseguir que en vez de que lo haga el 20%, que lo haga el 50% de la población si la recomendación viene de profesional sanitario. Y nosotros mismos tenemos el centro de ejercicio físico. En Estados Unidos el hospital es privado y ellos le intentan rentabilizar. Dice, en vez de gastarnos mucho dinero en curar enfermos, vamos a hacer que la gente nos pague la cuota del gimnasio y gaste menos sanitario. O sea, que va a pagar su cuota de médica más la cuota de gimnasio, pero van a gastar mucho menos porque van a estar mucho más sanos. Entonces, le salía redondo el plan. Aquí esto es algo que sí se está planteando, o sea, porque en mi opinión... ¿Desde el ámbito público? Sí se está planteando desde el ámbito público, pero tarda mucho más, ¿eh? O sea, cuando la economía es más flexible, todo va más rápido. Desde lo público tarda más en consolidar. En consolidarse, y además también porque esto no es una cuestión que vaya a dar resultados a 4 años vista, tiempo de una legislatura. Esto da resultados a 15, 20 años, ¿no? Y entonces, pues, pero ya se está viendo que efectivamente la prescripción de ejercicio desde el ámbito sanitario es uno de los pilares de la prevención, y eso va a hacer que haya mucho menos gasto sanitario en un futuro. Y no solo a nivel de gestores, sino que también desde el punto de vista de la demostración de nuestros médicos o incluso nuestros gestores, cómo ellos nos demuestran que llevan un estilo de vida saludable, hace que no tengamos que pasar también por un proceso educacional muy profundo, es decir, que no nos tengan que explicar y reexplicar que hacer ejercicio y esforzarnos cada día es lo que necesitamos para ahorrar dinero y para ahorrar salud, sino que lo estamos viendo en ellos. Yo cuando, lo he hablado muchas veces, ¿no? Si vas a un hospital o si vas a una clínica, te puedes encontrar mucho personal que está muy fuera de forma, gente con sobrepeso, gente que incluso... Pues, entre los profesionales. Claro, que en la misma puerta del hospital ves a los propios sanitarios fumando, y esto es un mensaje indirecto a la población que hace que, oye, yo voy al médico, a mí no me mandan ejercicio, me mandan pastillas, y encima el entorno que yo estoy viendo aquí es un entorno... Efectivamente, eso es una de las cosas que debe ir cambiando. Bueno, te puedes imaginar yo lo que he luchado contra esto a lo largo de toda mi vida y un poco lo que lo he sufrido, porque he sido un poco outsider. Totalmente. Claro, cuando un buen estudiante de medicina, que debería ser internista o traumatólogo, decide meterse a hacer medicina del deporte, se sale de la patología, se sale del sistema clásico de ser médico de un hospital o de un centro de salud y se pone a trabajar con deportistas de competición y bueno, pues entonces te vas saliendo. ¿Te han criticado mucho? Sí, y además vas adoptando pues técnicas o terapias que bastante vanguardistas, pues yo qué sé, recuerdo cuando se hablaba de los factores de crecimiento plaquetario, estoy hablando de años 90, bueno, era como que a mí era algo que hice algunos cursos, me interesé bastante, leí la literatura científica que había. Todo esto, ¿pero qué dices? ¿Pero pseudociencia. Pseudociencia. Al final todo se va afianzando, ¿no? Entonces, pero sigue pasando esto, ¿eh? O sea, normalmente cuando tú estás en una medicina de frontera, de vanguardia, obviamente no todo está protocolarizado y establecido. Entonces, en mi opinión, todo lo que se protocolariza de una forma estricta, pues va tarde, va bastante tarde a lo que se podría hacer, ¿no? Y bueno, pero ya poco a poco, y yo lo veo porque estoy montando una clínica grande, estoy buscando nuevos médicos y el interés de los médicos por esta rama de la medicina, por la prevención, cada vez es mayor. Y los ves médicos que son adjuntos en hospitales públicos incluso los jefes, los catedráticos, que tengo bastantes amigos, ya no te miran con
esa desconfianza, Claro. ¿no? Si, oye, esto que estás haciendo tiene sentido. Claro. Y claro que lo tiene, porque es que además yo no me lo invento. Es que está en la literatura científica. Si tú, la enfermedad cardiovascular, pues la tienes que abordar en la fase subclínica, en la fase donde todavía no ha dado el síntoma. Si ya empiezas cuando te dio el infarto, madre mía, Ya vas tarde. ya hemos llegado muy tarde. Podríamos haber pospuesto ese infarto 5 años, 10 años, o incluso que nunca hubiera aparecido ese infarto. Pero claro, uno va al médico cuando se encuentra mal. Y no es la cuestión, deberíamos hacer nuestras revisiones. Claro. Hacemos nuestra ITV a todos los coches y no nos la hacemos a nosotros mismos. Totalmente. Trabajas, bueno, tu frase medicina para el envejecimiento saludable tiene dos conceptos que para mí son de cierto modo contradictorios: envejecimiento y saludable, envejecimiento y salud. ¿Cómo se integran estos dos conceptos y si tienen cabida dentro de un mismo cuerpo y dentro de una misma vida? Sí. Este es un debate semántico, Sí, muy interesante. 100%. Y de creencias, ¿verdad? De lo sí, que uno... es un debate semántico, porque en realidad, a ver, aquí está la cuestión. Primero, envejecimiento. El envejecimiento, ¿qué es el envejecimiento? ¿Qué es el envejecimiento? El Vamos a empezar el por ahí. envejecimiento es el deterioro de las funciones de nuestro organismo por el acúmulo de daños que van ocurriendo por el paso del tiempo, que nos llevan a la enfermedad y finalmente a la muerte. Bien. Ese es el envejecimiento. Hoy por hoy, en humanos, no hemos podido frenarlo de una manera objetivable ni revertirlo. En otros mamíferos sí se ha hecho, se ha conseguido con ratones, y se ha conseguido con gusanos, y se ha conseguido con moscas. Pero todavía en humanos no ha habido tiempo para hacer estudios, porque los humanos vivimos mucho y para hacer un estudio de intervención tendrías que hacer estudios de 40, 50, 60 años de duración, que a lo mejor duran más que la vida del propio investigador. Entonces, eso es el envejecimiento. Así que yo creo que no tenemos que tener miedo a la palabra envejecimiento. Pero si quieres la cambiamos por longevidad. Ya sé que tiene una connotación negativa lo de envejecer, ¿no? Pero tampoco tenemos que llegar a esto del edadismo, Pero has dicho que no hemos conseguido todavía ser más longevos o... No, me refiero a frenar o revertir el envejecimiento de una manera fehaciente, de que quede demostrado fehacientemente que hemos retrocedido hacia atrás o que nos hemos estancado. Aunque la esperanza de vida haya aumentado. Aunque la esperanza de vida haya aumentado. Si quieres, ahora hablamos de esto. Y luego saludable es que, bueno, vale, vamos a ir envejeciendo, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Vamos a hacerlo manteniendo nuestra funcionalidad lo más posible. Nosotros sabemos pues, que puede haber una pérdida de fuerza de un 1% anual a partir de una determinada edad, ya a partir de la década de los 30, 40, o una pérdida de masa muscular. Sí, los estudios nos dicen que eso ocurre. Hay gente muy entrenada, muy preparada, que puede ese declive no lo hace, sino que su fuerza de los 30 se mantiene en los 40, se mantiene en los 50, ya cada vez van cayendo menos. Alguno lo mantendrá con mucha edad, pero la mayoría va decayendo. O sea que ese declive, hoy por hoy, sigue existiendo. Por esto que te he dicho del acúmulo de daños que hay en nuestras células y en todos nuestros tejidos. Entonces, por eso a mí no me parece que sea tan antagónico. O sea, lo que te quiero decir con esto, y te decía que es un tema semántico y un poco de filosofía, es que no le tengamos miedo a la palabra envejecimiento y intentemos asumirlo, pero con positivismo y para estar lo mejor posible el mayor tiempo posible. Quizá de aquí a unos años ya empecemos a ver que sí podemos frenarlo, mantenerlo, incluso revertirlo en algunos tejidos. Y eso viene muy fuerte, que es lo que te decía antes sobre esa nueva medicina que viene, que es la de la longevidad o la del rejuvenecimiento, que esta es una nueva versión de lo que yo hago actualmente, que es más preventivo y funcional. Y revertir el envejecimiento, ¿cómo se explica esto de revertir el envejecimiento? O sea, ¿quiere decir que nos convirtamos en eternos?
Porque claro, envejecer es el detrimento de, de nuestras funciones y de nuestras células, pero revertirlo es precisamente darle la vuelta al proceso. Sí, o sea, no envejecer. Es ir hacia, sí, frenarlo o incluso ir hacia atrás. Pues también esto tiene muchísimo debate y muchísimo... Y se ha hablado últimamente también mucho sobre este tema, ¿no? Mucho, sí. Entonces, bueno, a ver, yo por lo que voy viendo... va a haber avances muy grandes en la reversión o en el frenar el proceso de envejecimiento y la reversión en algunos tejidos. Lo que no tengo muy claro es que lleguemos a ser inmortales. A mí se me antoja que vamos a seguir viendo que la esperanza de vida media de la población va a seguir subiendo. Esto actualmente más o menos cada 4 años sube 1 año la esperanza de vida media. Ajá. Hasta ahora, pero con el COVID ahí pegó un hachazo fuerte. Sí. Y luego ya hay algunos estudios muy recientes que dicen que están empezando a haber un plató. O sea, que ese incremento de la esperanza de vida media de 1 año más, que vamos a vivir 1 año más por cada 4 años que pasan, empieza a pararse. Pero estos son estudios poblacionales, son de medias en general. Sí. Luego, si tú te vas a grupos poblacionales de los que se cuidan muchísimo, ajá, como tú, a lo mejor se va a seguir aumentando tu esperanza de vida, incluso va a ir más rápido. No van a tener que pasar 4 años para que tengas 1 año más, van a pasar 2 años para que tengas 1 año más, o por cada año más que cumplas vas a quedar a la misma distancia de tu muerte. Eso es lo que se llama la velocidad de escape de la longevidad. Y entonces eso es posible que en ciertos grupos poblacionales empiece a ocurrir. Porque mis últimos datos sobre el crecimiento de la esperanza de vida es que precisamente como estás comentando se había parado e incluso estaba empezando a bajar la edad media de esperanza de vida. En algunas poblaciones. Bueno, esta bajada se ha visto con COVID en casi todo el mundo, ¿eh? Vale. Pero luego se ha recuperado rápidamente. Y luego, cuando digo en algunas poblaciones, es que en la sociedad, como en muchos otros aspectos de la vida, ¿no? Pues empieza a haber colectivos muy concienciados con la salud, y que tú estás entre ellos, o yo mismo, y la gente que te sigue igualmente, porque si le interesan estos temas, será gente... Pero hay otra gente que le importa un bledo todo esto. Y son la mayoría. Y son la mayoría, efectivamente. Entonces, es posible que empecemos a ver cómo hay un colectivo que va a aumentar su esperanza de vida y hay otro colectivo que la va a mantener o la va a revertir, incluso va a ir para atrás, lo va a empeorar. Y de hecho eso ya está publicado en mujeres de clases menos beneficiadas, norteamericanas, cuya esperanza de vida es inferior a la de sus abuelas. O sea, están muriéndose en edad anterior a la que murieron sus abuelas. ¿Por qué? Pues porque han incorporado estilos de nutrición malos, aparece la comida ultraprocesada, el tabaquismo en la mujer, el estrés o un mayor estrés por el trabajo. Entonces todo esto está haciendo que esas nietas vivan menos de lo que vivían sus abuelas que nacieron a principios del siglo XX en este colectivo concretamente. En este caso la epigenética juega en contra de la vida de estas personas porque a priori la genética ahí diría que pues si tu abuela ha vivido, yo qué sé, 80 años, pues tú vas a tender a... Sí, pero la genética, fíjate que siempre hemos dicho que sería como un 30-40% del responsable de tu longevidad. Bueno, ya se está viendo estudios que dicen no más del 5%. O sea que el papel de tus estilos de vida y su impacto en tu epigenética es más importante de lo que creíamos. Eso sí, si tus abuelos y bisabuelos y tus padres vivieron más allá de los 90, algún centenario ahí por ahí, y si ya me dices que tienes algún centenario que fumaba, uy, ahí hay genes buenos. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, esos que se escapan y que dices, pero ¿cómo es posible que vivió, no hizo nunca ejercicio, comía todo lo que le daba la gana, se bebía media botella de vino todos los días, fumaba y vivió 98 años? Bueno, ahí hay genes seguro. Existe una explicación para aquellos
que te vienen a rebatir esto de Sí. yo tuve un tío que vivió hasta los 100 y fumando, ¿verdad? Sí, pues entonces mira, enhorabuena porque probablemente hay algún gen que hay por ahí. Sí, pero el entorno en el que vivimos actualmente, un entorno moderno, posiblemente mucho más tóxico que en el que vivíamos hace 50 años, está impactando directamente en nuestra epigenética y en cuánto vivimos, ¿no? O sea, vivimos rodeados por un lado de ultraprocesados, de estímulos dopaminérgicos altamente, ¿no? Por todos lados, pantallas, y luego además todos los tóxicos del ambiente, la polución, los tóxicos del agua, de los que ahora tanto se está hablando. Todo eso sin duda frena nuestra longevidad, no me salía la palabra. Sí, pero como es un balance, o sea, tenemos avances en algunas cosas, ¿no? Y tenemos retrocesos en otras. Y efectivamente, pues la epidemia que viene de diabetes, obesidad, es enorme. La obesidad infantil en España es muy, muy, muy preocupante por esos cambios que estamos teniendo, no en la dirección correcta. Pero por otro lado, pues se va avanzando mucho en tratamientos, en cuidados de otro tipo. Si consiguiéramos con este mensaje que tú das en tu podcast, lo que yo hago en mi clínica o en estas entrevistas, que eso fuera calando más en la sociedad, la evolución sería mucho más rápida. Y lo que haría básicamente es alargar la vida en salud, disminuir el gasto sanitario de enfermos y probablemente alargar también un poquito más la vida en general. Y eso haría que la gente pues viviese mejor, más funcional, más sana. Hace poco salió, en varios de los últimos episodios salió el tema de que tener salud es una cosa de unos pocos actualmente. Es decir, que hay que tener unos medios económicos medios altos para poder disponer, gozar de salud. ¿Qué consideras en base a esto? Pirámide de Maslow. Tú puedes conseguir lo más importante sin medios. Porque hacer actividad física, procurar cuidar tu alimentación, no tener hábitos tóxicos, controlar la higiene de sueño y en menor medida vigilar tu estado de estrés puede no costar dinero. O sea, tú para hacer actividad física necesitas unas zapatillas. Y todo el mundo tiene unas zapatillas, ¿no? Y si me apuras, un cuerpo. Un cuerpo, no necesitas nada más. O sea, tú puedes hacer tus burpees aquí, o tus fondos, o tus sentadillas, abrazado a, yo qué sé, un libro pesado o lo que sea. O sea, hacer flexiones en el suelo y sentadillas con saltos, sí. Tengo de este verano una foto divertidísima que era un gimnasio en las playas en Tanzania. Y era un gimnasio y se habían hecho las pesas con botellas de agua, garrafas de agua de esas de 10 litros, las habían llenado de cemento y le habían puesto la barra y entonces tenían su barra con sus 20 kilos en cada lado, ¿no? Y, oye, y entrenaban perfectamente o sea, tú te puedes hacer tu gimnasio con 4 cosas. Y a nivel alimentario... Y a nivel alimentario aquí es un poquito más complejo, ¿no? Porque efectivamente comer bien no es barato. O sea, es más barato irse al ultraprocesado y claro, si tú quieres incorporar la proteína de alta calidad que debemos comer, o sea, que esto de no tomar proteína no, o sea, hay que tomar proteína. Pues bueno, esto está en el pescado, está en la carne, que es más cara que el arroz o que la pasta, ¿no? Claro, aquí hay dos factores, la cantidad y la calidad. Entonces podemos a lo mejor manejar el equilibrio entre comer menos de más calidad, porque además hace poco ha salido un estudio que evidentemente para mí no hace falta que me den un estudio para demostrarme que uno tiene más salud por comer menos calorías en general, básicamente porque ya lo he probado, ¿no? Pero decía esto, ¿no? Se ha comprobado en ratones que comer menos hace que vivas más y mejor, tengas más salud. Por lo tanto, si el dinero del que disponemos lo destinamos bien a determinados alimentos de más calidad, pero comemos menos, todo perfecto, ¿no? También es eso. O sea, tú puedes probablemente tu cesta de la compra mantenerla en el mismo presupuesto si haces una selección de qué es lo que quieres comer
pero en menor cantidad, efectivamente. El ayuno en este sentido, ¿tú haces ayuno, Ángel? Yo hago un ayuno intermitente, intento hacerlo 2 días a la semana, sin cena. También el ayuno intermitente, que sabemos que es una de las estrategias de longevidad y de... Se habla de la autofagia como uno de los procesos más... Activación de la autofagia, de la hormesis, pues igual que el frío, que el ayuno, el entrenamiento, todo esto son estímulos estresantes en pequeñas cantidades que fortalecen tu organismo, ¿no? Pues sí. Además, yo se lo recomiendo al 100% de mis pacientes, pero no todos lo pueden hacer, ¿eh? No todos lo pueden hacer. Entonces hay gente que entiendo que necesitan tener mayor número de ingestas diarias, 4 o 5 ingestas diarias, y hay gente que tolera muy bien pues hacer ventanas de ayuno de a partir de 12 horas. Yo normalmente lo que recomiendo es un 16-8 sin cena. Hay gente que le viene mejor hacerlo sin desayuno. Ya se ha visto que sin desayuno hay algún estudio que dice que puede vincularse con sarcopenia. Pero bueno, ten en cuenta que los estudios están hechos en un determinado grupo poblacional y hay que saberlos ya están sesgados. Sí, hay que saberlos interpretar. No todo lo que se publica es dogma, sino que hay que adaptarlo. Y de hecho yo creo que los que trabajamos en esto, los médicos, tenemos que saber que tenemos delante personas y que cada persona es única. Y entonces tenemos que intentar adaptarnos a su forma de vida, a su situación, a su nivel de estrés, a su forma de trabajar. Esto que me preguntabas al principio. Sí. Oye, yo trabajo muchísimas horas, estoy muchas horas sentado, no tengo tiempo para hacer cardiovascular largo, pero intento compensarlo con un cardiovascular corto. Ojalá tuviese más tiempo para dedicarle más a mi salud, ¿no? Y entonces cada uno se organiza la vida como puede. Claro. Explicabas que el envejecimiento es un deterioro de las funciones hasta la muerte. Cuando a ti te llegan los pacientes a tu consulta, ¿cuáles son, dentro de las funciones que tú manejas y que consideras más importantes, aquellas que se han perdido más habitualmente a partir de los 35 o 40 años, que es esa edad en la que se sabe que empezamos a envejecer? Bueno, hay funciones en todos los sistemas, ¿no? Claro. Yo creo que en los 40 ya es un momento donde empiezan a aflorar dolencias del aparato locomotor. O sea, ya uno es más susceptible al lumbago, al dolor de rodilla, el hombro, rigidez de cuello. Funciones motrices. Motrices, sí. El aparato locomotor, además, es el envejecimiento del aparato locomotor, que a veces no le damos toda la importancia que debiera, es importantísimo porque es el que te para. O sea, realmente dejamos muchas veces de movernos por esos dolores. Vamos buscando lo más cómodo, ¿no? ¿Para ti es la primera red flag más importante en esto del envejecimiento? Hombre, la principal causa de muerte es la cardiovascular en los países desarrollados a la par del cáncer. Entonces, yo hago mucho hincapié en la prevención cardiovascular y la oncoprevención, porque es de lo que principalmente vamos a morir. Difícilmente nos vamos a morir de una artrosis, o sea, una artrosis no nos mata. Pero en cuanto a la calidad de vida y la funcionalidad, el aparato locomotor es el que nos frena. Y de igual manera que la prevención cardiovascular va muy por delante de la prevención del cáncer, de la oncoprevención, estas dos van muy por delante de la prevención del deterioro del aparato locomotor. O sea, yo creo que cuando que podamos prevenir realmente la artrosis, incluso revertirla, ahí va a haber un incremento de la calidad de vida del humano espectacular. O sea que el asunto del aparato locomotor, y eso en la década de los 40 es cuando ya empezamos a notarlo. También empezamos a notar esa crisis de los 40, que muchas veces la vinculamos a temas psicosociales. El varón tiene una disminución de líbido, empieza a acumular grasa, rinde menos en el gimnasio, ha llegado a un punto en su carrera profesional que está estabilizado, pierde esa ilusión de seguir adelante.
pero esto también va vinculado a un declive del propio envejecimiento porque empieza a producir menos testosterona, menos dihidroepiandrosterona, su sistema hormonal empieza a decaer. Hablé ya anteriormente de ese declive de la masa muscular, de la fuerza, o sea que hay una parte que es biológica y otra psicosocial, y coinciden en la década esta de los 40. Los que tienen hijos, sus hijos ya son adolescentes y empiezan a dar problemas, o sus padres, que ya son más mayores, empiezan a tener problemas de salud, la relación de pareja, si es que la hay, llega un momento ahí. Entonces, ya llevas unos años con tu pareja. Hay un punto crítico, ¿no?, en esa década de los 40. Pero por otro lado es que se ha visto que la velocidad de envejecimiento, y esto es un artículo del año pasado de un investigador que estuve con él en San Francisco en el mes de octubre, que se llama Schneider, ha visto que los 44 años es un punto de incremento de la velocidad de envejecimiento del ser humano, y los 60 otro. O sea, hay dos momentos. ¿Tú notaste a los 44 años esto? Bueno, de hecho yo en parte me empecé a interesar por esto por mi propio declive. Claro. O sea, yo con yo lo noté a los 42. O sea, yo te puedo decir que mis 42 fue un punto crítico. Y doy fe que los 60 es otro. O sea, ahora, en mí mismo, ¿no? Cuéntanos qué sentiste en esos 42 y luego qué has sentido ahora a los 60. Pues esto que te he dicho, o sea, había un componente psicosocial, ¿no?, y profesional. Que estoy en la época esta del medical fitness, de la dificultad de sacar esto adelante. Entonces es difícil diferenciarlo de lo físico, ¿no? Pero probablemente ya estaban ocurriendo en mí cambios hormonales, cambios hormonales que yo en aquel momento no le daba ninguna importancia, ¿no? Pues no lo entendía muy bien. Yo digo, bueno, lo que me pasa es que tengo que trabajar como un loco. Lo asocias al ánimo, al estado de ánimo, ya, efectivamente, la familia, los hijos, el trabajo, las angustias de la mayoría de la población. Y realmente cuando unos años más tarde, con los 45, empecé a entrenar con regularidad. Pero fíjate, esto fue porque uno de mis alumnos me dijo, Ángel, yo vengo aquí a rotar contigo para que me enseñes y lo que veo es que tú no haces lo que dices que hay que hacer. Así que te propongo que el tiempo que me dediques a mí lo hagamos mientras entrenamos. Yo te entreno y me vas contando cosas. Espectacular. Oye, mi vida empezó a cambiar. Yo sabía que había que hacer ejercicio, pero no lo hacía. Claro. Le dedicaba el 100% de mi vida a trabajar, a estar sentado, trabajando como una bestia. Es curioso que yo me encuentro, yo estoy muy relacionado con mucha gente de la salud y me encuentro que todos estos divulgadores de bienestar saben perfectamente la teoría, pero no la llevan a la práctica en el apartado del ejercicio físico. Es sorprendente. Bueno, sí. Tú eras un ejemplo en aquel momento. Yo era un ejemplo en aquel momento. Y entonces ya me empecé a encontrar mucho mejor. Por otro lado, ya empecé a mejorar mis niveles de dihidroepiandrosterona. Esas dos estrategias, solo esas dos estrategias, junto con que veía luz en esta nueva rama de la medicina, y ya empezó a cambiar la cosa. Entonces yo lo noté. Por eso esa es la parte de los 40. Y la parte de los 60, que ya te digo que también hay este autor, Schneider, ver ese punto de corte, y hay otros motivos para argumentar este punto de corte, en mí probablemente tenga otro componente psicosocial porque estoy en una fase de muchísimo trabajo, de mucha demanda de venir, de gente que quiere venir a mi clínica. Estoy montando una clínica más grande, lo cual me obliga a dedicarle mucho tiempo al trabajo, pero lo hago con alegría porque me apasiona, me encanta, pero no perdono mi entrenamiento a mediodía, ¿no? Intento sacar mis 4 días de entrenamiento para no caer. Además sé que es absolutamente necesario porque como no lo haga, no voy a poder sacar el proyecto adelante. ¿Y en qué lo noto? Pues lo noto en estas molestias articulares, la condromalacia rotuliana. Esto ahora, de estar más tiempo sentado, pues me molesta. Entonces yo sé que tengo que dar un pequeño sprint ahora para volver a poner todo en orden y que le pueda sacar más tiempo para dedicarme a mí. El cuerpo y la vida te lleva a pararte porque te dice dolor de rodilla, dolor de espalda, menos ánimo. Entonces la tendencia habitual puede ser la de
dejarse llevar por la estaticidad, ¿no? Sí, por quedarse claro, quieto. Claro, de hecho, o sea, hay un dicho de Kenneth Cooper, el del test de Cooper, que está vivo todavía, que dice, no envejecemos... Eso te iba a decir justo ahora. ¿Cómo es? O sea, envejecemos porque dejamos de movernos. No dejamos de movernos porque envejecemos. Bueno, en realidad es un doble, ¿no? O sea... yo uso mucho esa frase, sí. pero es más un mindset, ¿no? Es más una mentalidad. Sí. Tu cuerpo quiere que te pares, pero como te pares, a tomar por saco. Exacto, exacto. También esto lo dice, saca al anciano de ti. Exacto. Joder. El de Gran Torino. El de Gran Torino. Dijo, yo no me dejo llevar por el viejo que llevo dentro. Por el viejo algo que llevo dentro, efectivamente. Sí. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo. Oye, ¿te duele la espalda? ¿Te duelen las caderas? No importa. Vas a entrenar. Vas a entrenar. Claro. Entonces yo cuando llego a mi centro de entrenamiento, pues ya que la gente que me lleva, pues bueno, ¿cómo van los hombros? ¿Cómo van las caderas? Arranco y salgo fenomenal. Y sales nuevo. Y salgo nuevo, efectivamente. Me cuesta un poquito arrancar, pero luego salgo nuevo. Has hablado antes de que había más motivos por los que este autor decía que con los 60 años había un detrimento. Sí, luego hay otros motivos que son... epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, tanto para los 40 como para los 60 se ha visto que si tú estudias en encuestas de población cómo se encuentra la gente o cómo es su historia clínica, se ve que hasta más o menos los 30 largos, 40, la mayoría de la gente tiene una historia clínica limpia, es decir, no hay diagnósticos. Luego, entre los 40 y los 60 es donde ya hay diagnósticos en tu historia clínica, pero tú te encuentras bien. Esta primera parte que he dicho de hasta los 40 es lo que se llama la vida libre de enfermedad, donde el 50% de la población no tiene diagnóstico. Entre los 40 y los 60 es otra fase de la vida que es la vida en buena salud autopercibida. Ahí el 50% de la población dice me encuentro bien o muy bien. A partir de los 60, el 50% de la población dice me encuentro regular, mal o muy mal. ¿Y el otro 50%? Y el otro 50% todavía sigue habiendo gente que se encuentra bien, muy pocos no tienen diagnóstico y ya nos vamos acercando hacia la última fase, que es finales de los 70, que es en la cuarta fase de la vida, que es vida en discapacidad. Quiere decir que necesitas ayuda para hacer tu vida normal. 4 fases de la vida. La vida libre de enfermedad, vida en buena salud autopercibida hasta los 60, vida libre de discapacidad hasta finales de los 70 y vida en discapacidad, que es desde los finales de los 70 hasta la muerte. Lo que tenemos que intentar es estar, sobre todo, que ese corte de los 60 lo alarguemos lo más posible, para que empecemos a decir que nuestra salud es regular, mala o muy mala, a ser posible 2 días antes de morirnos. Eso se llama la compresión de la morbilidad. Y si nos podemos morir un poquito más tarde, pues mejor. ¿Y cómo evalúas tu salud a día de hoy? Yo creo, buena. O sea, yo diría que... ¿Un 6? No, más. Sí, no, o sea, yo creo que es buena. Yo diría en un 8. Soy consciente de la edad que tengo, soy consciente y me conozco muy bien porque estoy muy, muy chequeado de que tengo esa enfermedad subclínica que el paso del tiempo nos lo va produciendo. Ya te digo que... No perdona. No perdona. O sea, si ahora te cuento una cosa de la enfermedad cardiovascular. Pero yo te diría que, no te digo muy buena, pero sí te digo que es buena. O sea, y yo también, hay otra cosa que en la década de los 50, a medida que vas cumpliendo años, lo vas viendo por autocomparación con tus coetáneos. O
O sea, tú te vas comparando con tus colegas del colegio, de la facultad, tus amigos. ¿Y cómo es tu círculo social, tus amigos? Pues es población general. O sea, Tienes un poco de todo, ¿no? No, hay de todo. No te crees que hay tantos como yo. Supongo que, claro, según llegas a tu edad es mucho más complicado tener amigos que tengan tu aspecto. Es la población general y efectivamente y eso te va limitando a hacer actividades de ocio que a ti te gustaría hacer. Por ejemplo, pues yo qué sé, una marcha en montaña. O venga, vámonos a hacer esquí acuático. O vamos a... Entonces vas viendo que se te van cayendo los amigos con los que puedes hacer este tipo de... Y acabas siendo tú, digamos, la imagen de referencia de las otras personas que quizá no tienen tanta salud. Esto lo hablo mucho con mi padre porque él siempre me dice, bueno, a ver, yo tengo mi barriguita, pero si me comparo con los de mi edad, yo estoy súper bien. Él está mirando hacia abajo, no hacia arriba. Por lo tanto, la tendencia a la media que él va a tener de su bienestar, de su aspecto y de su salud va a ser a la baja. La de su entorno, si su entorno se junta mucho con mi padre, si él está mejor que ellos, va a ser la de querer empujar hacia parecerse a cómo está mi padre, ¿no? Sí. Por comparativa. Claro, efectivamente. Pero a mí lo que me gusta es compararme con los de 40. Ay, vale. O sea, Okay. yo cuando entreno... a mí me gusta ver que hago lo mismo que hacen los de 30 y 40. O sea, que estoy con ellos ahí. Claro. Y que son... Es un error compararse con los de tu misma edad. No. O sea, al margen de la edad... A mí me gusta compararme y ver, bueno, ya lo hago de un poco de broma también, ¿no? Y además a mí me gusta sacar el chascarrillo mientras estamos entrenando, ¿no? Porque claro, el entorno que yo tengo ahí es de 15, 20 años menos que el mío. Y a alguno le darás pal pelo entrenando, no, ellos mismos lo dicen. Sí, ¿verdad? Justamente, precisamente ahora, llegado a ese punto, entra el concepto jubilación, ¿no? Porque justo tú con 60 años te embarcas en un nuevo proyecto, en una nueva clínica y se sabe que las personas que se jubilan de repente entra envejecimiento y se van a tomar por saco, aparecen las enfermedades... Sí. ¿Qué pasa ahí? Esto es el mindset que habías dicho, que es los planteamientos, ¿no? La verdad, hay que reconocer que poderse jubilar si tienes un trabajo que es duro o que no es estimulante, pues es algo bueno. Pero lo que pasa es que no hay que abandonarse, hay que buscar nuevos retos en la vida, hay que buscar nuevas actividades y no hay que dejarse abandonar. Y entonces yo a la gente que se jubila a la edad que le corresponda, a los 65, 66 o 67 más adelante, lo que les recomendaría es que se marquen nuevos retos y un reto muy bonito sería poderse cuidar. Esto que estoy proponiendo y que no necesitas muchísimos recursos para hacerlo, es saber informarte bien, comer mejor, hacer tu actividad física y puedes ir a hacer marchas a la Sierra de Madrid, tienes el transporte, en el caso de Madrid, o transportes más baratos, hay cantidad de viajes que están subvencionados, o sea, hay que buscar el reto. Y luego los que tenemos trabajos que afortunadamente, por lo que sea en la vida, pues nos apasiona, pues ¿para qué nos vamos a jubilar? Si es que es divertidísimo trabajar, ¿me entiendes? A ti no te estresa en exceso el No, yo lo que trabajo. quiero es regular un poco mi carga de trabajo para poder dedicarme un poco más a mi cuidado personal, pero vamos, yo ojalá me gustaría verme como Pedro Guillén a los 85, 86 que tendrá, no lo sé, que me perdone si he dicho algo además, o Arturo Fernández Cruz, internista, o Valentín Fuster, que son para mí ídolos, o sea, es gente que han sobrepasado la esperanza de vida media y están súper activos, intelectualmente, físicamente. Algunos físicamente mejor que otros, pero para mí esos son mis ídolos. Estuve también con Lee Hook, es un señor, este está cerca de los 90, que es el que definió lo de la medicina de las P, preventiva, proactiva, predictiva, personalizada. Estuve con Esto lo comentas en tu libro. Sí, la medicina de las PES, pero yo no conocía al inventor del concepto y estuve con él en octubre. Y entonces veías a un hombre, pues efectivamente, de su edad, pero con una brillantez mental espectacular, dio una conferencia maravillosa y dices, bueno, esto es lo que a mí me gustaría llegar, ¿no?
o yo que sé, Hayflick, el del límite de Hayflick, que es un investigador que dijo que el ser humano podría llegar a vivir máximo entre 120 y 130 años, 120 y 130 años, y que ha muerto este año, en los últimos meses, creo que con 98. Era un hombre con una vitalidad y con un positivismo espectacular. Entonces, yo creo que el terminar la vida laboral no quiere decir que vayamos a terminar la vida. Ten en cuenta que probablemente te pueda quedar un tercio de tu vida por delante. Es mucho. Pero la responsabilidad asociada al trabajo nos da ese para qué estoy aquí en esta vida, ¿no? Y también ese soy útil dentro de un entorno social, y quizá esto también hay se habla mucho de la parte del Ikigai y todo esto, ¿no? Claro, pero tú puedes buscarte ese Ikigai también. O sea, tú puedes buscar esa aportación a la sociedad perfectamente. Y hay cantidad de cosas que puedes hacer una vez que te has jubilado para ayudar a la sociedad. De ahí también la importancia, yo como lo veo yo, ¿no? De emprender proyectos, aunque sean pequeñitos. No esperar a jubilarte para emprender algo, sino ir creando cosas asociadas a tu vida, a lo que a ti se te da bien, a tus dones, que te hagan ilusión, que no lo veas como un trabajo en el que tienes que ir a fichar por la mañana y por la tarde. Totalmente y de acuerdo. Que cuando te jubiles puedas seguir cultivando este tipo de... Totalmente de acuerdo. Pues ayudar en fundaciones o en ONGs o lo que sea. O sea... Otra de las funciones que te puedes ir encontrando en estas personas de 40 años que llegan a tu clínica es pérdida de las funciones, mejor dicho, es la función sexual. E incluso puede ser que te vengan con otro tipo de excusas, porque es algo quizá también puede ser tabú, ¿no? Que a la gente le dé vergüenza decirte, oye, pues es que no me apetece tener sexo con mi pareja, o me siento que no tengo peores erecciones, no lo sé. ¿Cómo te encuentras ese panorama en personas de 40 años? ¿Cómo lo abordas? Y ¿cuál dirías que es el causante también de esta caída del aspecto sexual? Sí. Bueno, es uno de los pilares también del envejecimiento saludable, ¿no? De hecho, cuando yo me formé en Estados Unidos, en este entorno, ¿no? En los congresos, estuve en una clínica importante de allí. La vida sexual es una de las cosas donde hay mayor demanda de mejora. De hecho, nosotros en la anamnesis es los cuestionarios que hacemos, esa es una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo estás, los hombres, pues cómo estás de libido y cómo estás de erección? Básicamente esas dos cosas. En las mujeres, pues de libido y de sequedad vaginal. La gente agradece la pregunta. O sea, que no sean ellos los que van a decírtelo. Ya sé que es tabú, pero generalmente la gente responde muy francamente. Algunos ya de antemano, que hay una pregunta anterior, la segunda pregunta que hago es cuáles serían tus principales objetivos para embarcarte en un programa de envejecimiento saludable. Y hay alguna persona que te dice que mejorar mi vida sexual. Y luego hay otra cosa que yo he ido aprendiendo, porque cuando me formé hace 15 años, pues a esto se le daba muchísima importancia, y también me he ido dando cuenta a lo largo del tiempo que si bien el sexo es salud, no lo vamos a dudar, cada cual tiene su nivel, su estatus, ¿no? de vida sexual. Y entonces hay gente que le da mucha importancia y hay gente que le da menos importancia, y todo eso depende también del estado de la pareja, de cómo funcione la pareja en sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues te quiero decir que puedes encontrarte con un varón de 60 años que, si bien le gustaría mejorar su función sexual, no lo desea porque en la relación de pareja están en un equilibrio que no se quiere tocar, bien porque su mujer no desee mejorar su función sexual. ¿La función sexual del hombre es más longeva que la de la mujer, entiendo? Sí, lo es. Eso puede ser un problema en una pareja, ¿verdad? Claro. Y de hecho, a la hora de abordar esta función sexual, hay que pensar muy bien hacerlo en un equilibrio de pareja. Claro. Hombre, si tienes una mujer sin pareja que tiene relaciones
pues ahí no va a haber problema. O viceversa, un hombre que no tenga pareja y que tiene distintas parejas de vez en cuando, pues eso ahí no va a haber problema. Pero cuando tienes una pareja estable, pues hay que valorar que no puedes optimizar a uno y a otro no. Sí, si tienes un hombre además muy saludable, que la salud también se asocia con una mayor sexualidad, en una edad ya de 50, 60 años, con una mujer con la menopausia... Sí, y... De hecho, yo recuerdo algo que me llamó mucho la atención y me hizo mucha gracia, y lo comento a menudo con mis pacientes, cuando me estaba formando en Estados Unidos, es que decían, oye, optimizar hormonalmente a uno de los dos de una pareja, y decían, do it under your marriage risk, que significa hazlo bajo el riesgo de tu matrimonio, porque no puedes desequilibrarla. O sea, esto tiene que hacerse en un equilibrio. No se puede optimizar a uno y al otro no. Uh-huh. Y a mí aquello me resultó gracioso, incluso no me lo creía. Cuando empecé a trabajar en ello, pues ya empecé a verlo. Empecé a ver cómo, si en una pareja uno de ellos se optimiza, y no quiero decir hormonalmente, no solo hormonalmente, sino que decide comer mejor, pierde peso, empieza a entrenar regularmente, además mejora hormonalmente, y el otro no lo hace, va a haber un problema. Y uno de los primeros casos que tuve fue de una mujer en su menopausia que lo hizo, pero su pareja, su marido, no lo hizo, y la mujer dijo, estamos en distintos... desequilibrio total. En desequilibrio, y acabaron separándose, y ella está con otra pareja uh-huh. que está más alineada en sus estilos de vida que el caso del hombre. Pero por otro lado, para que veas esto... Me parece un tema interesante ese. Sí, pero luego, por ejemplo, esto que te contaba de algún otro caso de que decían no optimizar para mantener el equilibrio, o otros casos en los que te viene una pareja, pues una mujer de 50 años que tiene una pareja más joven que ella, de 40, un hombre de 40, y que quiere mantener su función sexual, claro, para estar al nivel, y viceversa, que es más común que haya de hombres más mayores con mujeres de 15 o 20 años menos. Ese es uno de los motivos de entrada en la clínica, quizá de los más frecuentes. ¿Te vienen en pareja también para tratar este tipo de temas? Sí, a mí es lo que más me gusta, que vengan en pareja. Parece muy bonito. Sí, muchísimas parejas. A veces viene primero uno, experimenta... Ya. Y entonces es cuando decida, ya te voy a traer a mi marido, claro, o te voy a traer a mi mujer. De hecho, es muy curioso que es un regalo. O sea, muchas veces lo veo como un regalo. Me viene gente que... ¿Por qué vienes? Pues porque mi marido me ha regalado por mi cumpleaños este chequeo. Cosas así. Y en la mujer, las terapias de reemplazo de hormonales, creo que trabajáis también con la testosterona, ¿verdad? Testosterona, estradiol, progesterona... Son interesantes, ¿verdad? Esto cada vez está más de moda y cada vez se tiene también menos miedo, ¿no? Porque también venimos de un paradigma donde se le ha tenido cierto respeto. Siempre a la testosterona se le ha considerado la hormona del hombre, y curiosamente, pues bueno, el hombre tiene estradiol y la mujer tiene testosterona. Uh-huh. Y la mujer tiene muchísima más testosterona que estradiol en su cuerpo. Uh-huh. Y la testosterona en la mujer es una hormona bastante relevante y bastante importante, que no solamente tiene que ver con el mantenimiento de su vitalidad, de su líbido, de su masa muscular, de su funcionalidad, sino también de su estado de ánimo. Uh-huh. y de prevención del deterioro neurocognitivo. Hay una mujer que se llama Rebecca Glasser, que es una experta en cáncer de mama, y a su vez es una gran experta en el tratamiento con testosterona en mujeres con cáncer de mama y sin cáncer de mama. Y tiene muchas publicaciones en muchas revistas, y yo la conozco personalmente, y bueno, te lo dice. Y además luego yo tengo mi propia experiencia. También tiene mucho tabú. Si tú pones en tratamiento con testosterona a una mujer, eso es un tratamiento fuera de prospecto. O sea, no existe un fármaco de testosterona
aprobado o indicado en la mujer. Creo que hay uno, pero no está en el mercado. Se retiró del mercado porque no había demanda, no se prescribía. Es por demanda. Sí, no había demanda, y no había demanda porque no había prescripción. Y si no había prescripción... Y no hay prescripción porque tampoco pues hay porque ciencia el médico desconocía ese efecto. No me extrañaría que este fármaco se volviera a reactivar a partir de... Porque ya empiezo a ver cada vez más ginecólogos que prescriben testosterona en forma de pellets, implantes subcutáneos en las mujeres. Eso que fue los primeros que se pusieron en España, los puse yo en el 2014, 2015, por ahí. Eso ya lo vas viendo que se está incorporando en la medicina convencional, ¿no? Lo vas viendo cada vez más en los ginecólogos. De hecho, a finales de este mes hay un congreso en Granada que es hormonas en mujer menopáusica, y yo voy con una ponencia, pero se va a hablar de todo, de la testosterona, del estradiol, de la progesterona, pero claro que sí, y poco a poco va calando. Y es curioso que hace poco estuve en una charla de Nazaret Castellanos, no sé si sabes quién es, la neurocientífica creo que es, bueno, estudia sobre los aspectos neurológicos, y decía que la mayoría de los estudios que se realizaban en el cerebro estaban hechos en hombres. Por lo tanto, no se sabía cómo respondían las terapias que se planteaban para esos estudios en la mujer, o sea, que había una disonancia muy grande. Sí. ¿Puede ser que a nivel hormonal también sea un motivo por el cual a la mujer le faltan datos? El desconocimiento, sí, sin duda. O sea, la falta de estudios específicos en la mujer es grande. De hecho, ahora ya por ley los ensayos clínicos de un fármaco deben de tener en el colectivo del ensayo un 50% de mujeres. Tiene sentido. Pero hasta hace poco... Hace unos pocos años la mayoría de los ensayos clínicos se hacían en hombres, y luego la dosis se ajustaba a la mujer pensando que era un hombre pequeño. Pero espectacular. Simplemente que era un hombre pequeño. Pues no es un hombre pequeño, es otro ser. Es otro ser, efectivamente. Y bueno, esto también estuve en una conferencia allí en San Francisco de la unidad de mujer y de menopausia en el Bach Institute, espectacular, y de cómo están viendo cómo impacta la menopausia en toda la salud. Se ha visto que la menopausia es otro punto crítico de envejecimiento acelerado. Te había hablado de los 40 y de los 60, pero en la mujer tiene además el de los 50, que es el momento de la menopausia. Y la investigadora principal aducía que no solamente es la caída hormonal, que hay más motivos en la menopausia, que es lo que están investigando en esa unidad, que producen el envejecimiento acelerado, y que estaremos pendientes a ver qué ocurre con esto. Y hoy día supongo que el mundo ha cambiado mucho, y los motivos por los que ese envejecimiento, digamos que no sé si se acelera, pero cambia de formato. Es decir, que hoy día los seres humanos envejecemos por ejemplo, una ruptura en la pareja a los 40 años. También hablé sobre lo contrario, ¿no? Sobre lo opuesto, que cuando se rompe la pareja a los 40 años suben los índices de líbido. Esto es otra cosa que hablé por otro lado. Pero puede ser un motivo, o puede ser otro motivo, por ejemplo, la prescripción de antidepresivos, la exposición continua a luces, bueno, todo lo que hablábamos, ¿no? Cuando hablamos de un contexto, de un escenario de la vida moderna, en el envejecimiento, todo el contexto, todo esto ha cambiado completamente a como lo hacía hace 50 años. La mujer, en general la mujer mira hacia adentro, suele mirar hacia adentro, hacia sí misma, para encontrarse, para sentirse segura, para estar tranquila. El contexto social hoy día, con esto también de la igualdad de género, que es normal, ¿no? Lo que ha sucedido, ese efecto boomerang por todo el pasado que llevamos, ha hecho que la mujer esté más infeliz en esos momentos en los que su sistema hormonal cae en picado. Añadido a que las rupturas en pareja han aumentado, la prescripción de fármacos antidepresivos también ha aumentado. Todo esto es un cóctel perfecto para que envejezcamos muchísimo más, muchísimo más rápidamente, sí. ¿No? De hecho, todos estos estímulos estresantes, probablemente esas situaciones de estrés
son puntos críticos de donde se acelera enormemente el proceso de envejecimiento. Bueno, y eso está demostrado, ¿eh? O sea, un estrés por una separación, por un despido laboral, por una quiebra empresarial, por todo eso produce en nuestro organismo... Las preocupaciones de la mujer de 50 años, que le llevan a ese deterioro, a esa caída hormonal y a esa caída de salud y a envejecer, son más o menos estas, ¿no? Pero en el hombre son diferentes, ¿no? Las preocupaciones del hombre... Bueno, a ver, o sea, yo creo que, o sea, no tanto. La mujer lo que tiene es que en el proceso de la menopausia es un declive muy brusco, fisiológico, o sea, hormonal. Y en el hombre tiene un declive más tendido, más sutil, ¿no? Nosotros vamos bajando a nuestros... Más progresivamente, Más ¿no? progresivamente, efectivamente. Y los dos estamos sujetos a estas situaciones de estrés puntuales. La separación se da en la mujer y se da en el hombre. El problema laboral o el problema afectivo con los hijos o con los padres el más crítico, otro crítico que hay es la herencia con tus hermanos. O sea, y esto lo veo yo permanentemente, ¿no? Los problemas familiares. Problemas familiares. Todos estos momentos son tanto para ellos como para ellas. Y luego ellas tienen la menopausia en sí, ¿no? Y la menopausia es un momento crítico y la tendencia es a que hay que abordarla de forma holística, no solamente con terapia hormonal, sino también con estilos saludables de vida, ejercicio, nutrición. Y que eso hará que esa transición de la premenopausia a la menopausia pues sea más llevadera y evitar que ese declive y ese proceso de envejecimiento tenga una caída brusca. Y además esto se debe mantener no 4 o 5 años, o sea, esto continuamente. De hecho, también te escuché hablando sobre un efecto pirámide, ¿no? Que en realidad envejecemos a partir de los 35 años, 35-40 empezamos a envejecer. Desde que nacemos hasta esa edad, en realidad, supuestamente no estamos envejeciendo, supuestamente, pero estamos preparando lo que luego a posteriori vendría. Y los protocolos que utilizáis en la clínica para abordar este envejecimiento, supongo que en mujeres es completamente diferente que para el hombre, pero utilizas, creo que te gusta mucho los fármacos, o se está también llevando mucho los fármacos antidiabéticos. Hay una moda detrás de esto muy grande, sí, que a mí me genera una sensación agridulce. Sí, bueno, es que todavía no se sabe mucho, ¿no? Los geroprotectores, que no me sabía. Ya. Sabía que tenía un nombre. Los geroprotectores, que son dos... este grupo de fármacos, ¿no? Bueno, yo denomino geroprotectores aquellos suplementos o fármacos que puedan tener un impacto en las marcas del envejecimiento a nivel molecular y celular, ¿no? Entonces, no coloco entre los geroprotectores al omega 3 ni a la vitamina D. Bueno, esto ya es también un poco de semántica y de un poco filosofía de la nomenclatura. Pero sí coloco ahí, por ejemplo, la rapamicina, que es un fármaco, que es un inmunosupresor y que se ve que tiene un impacto sobre la vía emetor, inhibe la vía emetor, entonces hace algo parecido a lo que podría hacer pues, el ayuno, a lo mejor. El ayuno, por ejemplo, o la metformina es otro fármaco que tiene un impacto. De hecho, ayer o antes de ayer salió en los medios una noticia de Eric Verdin, el director médico del Instituto Bach, sobre la metformina, el dasatinib, la espermidina. O sea, hay un montón de geroprotectores. Todos estos geroprotectores, como bien dije al principio, como todavía no hay ensayos clínicos en humanos a largo plazo que podamos ver si eso va a hacer que envejezcamos menos o no, pues bueno, están en el entorno de la investigación o de los biohackers. Los biohackers son aquellas personas que incorporan en su terapia cosas que no están demostradas y que, bueno, en cierta manera son como conejillos de indias que nos gusta ir mirando a ver qué es lo que les va pasando.
Eso sería lo que es un geroprotector, efectivamente. La metformina y, por ejemplo, el Ozempic, que son el Ozempic, que es un antidiabético, se utiliza precisamente como un biohacking, ¿no? Se están utilizando como biohacking, no solo como un fármaco para un tratamiento específico. La insulina. Claro, hay muchos fármacos. Ten en cuenta que cuando se aprueba un fármaco, las agencias regulatorias lo aprueban para una determinada función. Pero muchas veces los fármacos tienen otras muchas funciones. Por ejemplo, la espironolactona, que es un diurético, pues es un fármaco que inhibe el efecto de la testosterona en algunos tejidos. En un transexual que quiera pasar de ser hombre a mujer, un primer tratamiento es darle espironolactona. La espironolactona es un diurético y está aprobado como diurético, sin embargo se puede utilizar para esto. Eso es lo que se llama un uso fuera de prospecto, fuera de la matrícula, fuera de lo que para lo que se ha diseñado. Pero eso no quiere decir que no funcione para otra cosa. O sea, se podría pedir la matrícula para esa otra cosa y de hecho muchos fármacos, a veces lo que se hace cuando se descubre que tienen otra utilidad, se utilizan. Por ejemplo, el minoxidil para la caída de cabello inicialmente era para tratamiento de la hipertensión arterial. Y luego se ven que, oye, es mucho más eficiente para la caída de cabello y lo reformulan y piden la autorización para esto, ¿no? Entonces no me extrañaría que en un futuro, si viéramos como muchas de estas moléculas adquieren una matrícula o una prescripción para otra cosa que no es la inicial. Por ejemplo, la semaglutida. La semaglutida, que es el Ozempic, está planteada para la diabetes, pero tienes el Wegovy, que es semaglutida, es lo mismo, y está aceptada y tiene la matrícula para tratar el sobrepeso y la obesidad. O sea, el sobrepeso, un índice de masa corporal de más de 27. Y eso es estar un poquito gordito. Y está aprobado para eso. ¿Y qué opinas? Siempre y cuando tengas un efecto, otros factores de riesgo, no solo por el índice de masa corporal 27. ¿Qué opinas sobre la prescripción de estos fármacos en personas con sobrepeso? Porque una persona que ha llegado a ese punto precisamente es porque tiene un estilo de vida regular, supongo. Yo soy bastante abierto a todo esto, pero también hay que tener en cuenta que no es la purga de Benito, ¿no? Que sirvan para todo. De hecho, hay una portada del, no sé si es el Newsweek o The Economist, muy chula, ¿no? Que se ve la pluma de Ozempic así puesta y en vertical y saliendo como unos fuegos artificiales de la punta, ¿no? Y dice, los nuevos fármacos de la diabetes o de la obesidad que sirven para todo, ¿no? Esa es la portada. Y efectivamente ahora está saliendo mucha literatura científica sobre su utilidad para la prevención de la enfermedad cardiovascular, para prevención del deterioro neurocognitivo. Como preventivos. Como preventivo. Y yo creo que esto lo vamos a ver, como preventivo. Por otro lado, ayer escuchaba un podcast de Greger, que es un magnífico yo no sé qué especialidad tendrá, pero se dedica sobre todo a la nutrición y hablaba de un poco de los contras de los agonistas GLP-1 o de las incretinas en general, porque hay fármacos ya más avanzados que el Ozempic, el Wegovy, la tercipatida, que es el Mounjaro, ya está en el mercado y vienen con triple función y con cuádruple función. O sea que ya hay en algunos otros países los que mejoran a todo esto. Entonces, por ejemplo, para el peso se ha visto que mientras lo utilices, o sea, más o menos al cabo de un año dejan de tener efecto y si dejas de utilizarlos para el peso, vuelves a recuperar el peso con cualquiera de ellos. De hecho, Greger, que es crítico, decía, se ha demostrado que los obesos pierden más de un 10% de su peso, con el Mounjaro hasta un 25% de su peso, pero siguen siendo obesos porque salen de una obesidad grado 2 o grado 3, se meten en una obesidad grado 1, cosa que no está mal, pero que si lo dejan de utilizar vuelven a subir. No recuperan del todo, pero vuelven a subir, lo cual se convierte en un fármaco de por vida.
Pero vuelven a recuperar su peso porque dejan el fármaco o dejan el fármaco y no han recobrado una vida o no han vuelto a utilizar una vida saludable. Efectivamente. O sea, y yo se lo escribía hoy a un paciente mío y le recordaba, recuerda que que si se deja de usar el fármaco, volverás a tu peso, a no ser que hayas cambiado tus estilos de vida. Claro. O sea, la utilización del fármaco tiene que ir acompañada del esfuerzo que habría que hacer, en cuyo caso te puedes plantear, ¿y no deberíamos hacer el esfuerzo desde el principio y dejarnos del fármaco? Bueno, hay que reconocer que el fármaco es muy potente a la hora de inhibir el apetito, actúa a nivel cerebral, actúa a nivel del estómago, inhibe el vaciamiento gástrico, uno se siente saciado, por supuesto que tiene sus efectos secundarios y otro tipo de cosas que hay que controlar. Por eso te digo que yo sí estoy abierto, pero no soy de los que pienso que esto es la panacea de todo. Por otro lado, yo creo que este tipo de fármacos y los nuevos fármacos que están saliendo para el control de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? que son fármacos muy potentes, inhibidores de la PCSK9 para controlar el colesterol, se están posicionando como verdaderas herramientas de antienvejecimiento. O sea, aunque no tengas problemas, aunque no tengas problemas, y empiezas a tomarlo. Bueno, sí, o sea, ya es muy forzado, ¿no? A una persona que no tenga, pero yo qué sé, el colesterol no es el único culpable de la enfermedad cardiovascular. Ahí tenemos la LPA, tenemos otras moléculas, la apolipoproteína B, tenemos la homocisteína, hay componentes genéticos, ¿no? Pero yo tengo la sospecha que estamos llegando a una serie de fármacos que ya existen en la farmacia y que van a tener un efecto geroprotector potentísimo. Lo que pasa que mientras consideremos o mientras no se considere el propio envejecimiento como una enfermedad de intervención, pues es difícil. Y es aquí donde entra también el concepto de biohacking, ¿no? De decir, bueno, yo lo voy a hacer independientemente para lo que esté aprobado. También siempre y cuando no esté regulado, además que no hagas este tipo de... Claro. Utilices este tipo de terapias para ese fin. Claro, es que no está regulado, es que es una prescripción fuera de prospecto. Y por otro lado es el precio que tienen, ¿no? Entonces en el podcast que escuchaba ayer de Greger, pues decía que hay un gran abandono de la utilización, por lo menos en los estudios en Estados Unidos, y es porque es insostenible, ¿no? Porque no lo cubre el seguro médico o porque... Y por otro lado es muy curioso, porque una pluma de Ozempic en Estados Unidos vale $1.300 al mes. Cuando, no sé si era en Alemania o en no sé qué otro país europeo, estaba en 80. En España está en 130 euros. O sea, hay una disparidad de precios espectacular. ¿Y esto por qué es? Pues yo creo que eso es una raro, ¿no? decisión de la patente de la farmaindustria, del productor de Ozempic, y ha dicho, pues en Estados Unidos lo vendo más caro, porque tengo un mercado brutal de obesidad y voy a... No sé los motivos profundos, pero que existe esa diferencia de precio es cierto. Los índices de obesidad en Estados Unidos son los más altos del mundo. Son los más altos del mundo. Claro, así que el negocio ahí para ellos es redondo. Es enorme. Hombre, Novodisc es la compañía y han salido noticias del mundo económico diciendo que el Producto Interior Bruto de Dinamarca, que es el país donde está esta marca farmacéutica, pues se ha movido solamente por ese fármaco. O sea, un solo fármaco ha movido el Producto Interior Bruto de un país entero. Increíble. Sí. Increíble. En cambio, todo esto se puede manejar de forma más sencilla comiendo menos azúcar. Bueno, sí, lo que pasa que ya sabes que la voluntad o las ganas o lo que engancha... Es mejor un fármaco que el azúcar, dejar... no, que te ayuda. Lo que te quiero decir es que te ayuda. O sea, claro que tú con fuerza de voluntad puedes intentar, pues... sí, porque el azúcar es una droga. Es una droga. Yo hace muchos años que tomo el café sin nada, ¿no? Pues me costó acostumbrarme a su sabor amargo. Ajá. Y no utilizar edulcorante. Azúcar hace mucho tiempo que no lo utilizo. El azúcar es un alimento, ¿no? Que
aumenta el riesgo de envejecimiento temprano. Sí, sí, sin duda. De hecho, la glicación, la caramelización de nuestras proteínas es una de las causas de envejecimiento. Y de hecho hay relojes biológicos, que no hemos hablado de este punto, que esto es otra historia, que se dedican a medirte el envejecimiento según la glicosilación que tienes de unas proteínas que son las IgG, y según lo glicosilado que estás, te dicen qué edad biológica tienes. Y esto es azúcar puro, o sea, azúcar, carbohidratos, carbohidratos en general, ¿no? Sí, bueno, no solamente el azúcar blanco que vemos y el azúcar en general, moreno, carbohidratos. Son los carbohidratos, la bollería, la fruta, la pasta, el arroz, las harinas refinadas y todo esto. Que no quiero decir que no se pueda no tomar, o sea, lo que tenemos que intentar es bajar. Por ejemplo, una cosa que hacemos muy regularmente en la clínica son las glucometrías. Ponemos el sensor y no como un medio diagnóstico de que tengas una prediabetes o diabetes, eso lo podemos ver en la analítica convencional, sino que lo hacemos como una forma de que la gente vea el impacto que tiene ciertas ingestas en tus niveles de glucosa. Y esto es algo que a la gente le encanta, ¿no? Y dice, qué bárbaro lo que he aprendido. He aprendido a ver cómo pues esa avena que me tomo por la mañana, que yo pensaba que no iba a producirme pico, me produce un pico. O cómo si tomo fibra o grasa antes de la carga glucémica, el pico es más reducido, cómo se atenúa. Y entonces esto es una herramienta muy interesante para ver el impacto que tiene esa forma de comer. Y no solamente esa forma de comer, sino tu genética, tu nivel de condición física y tu nivel de estrés y tu microbiota, porque los picos de glucosa no solo dependen de lo que comes, dependen también de todas estas otras cosas que te he dicho. ¿Cómo se comportan el resto de partes de tu cuerpo, ¿no? Frente a esto? ¿Qué relación hay entre este tipo de comportamiento en la insulina o cómo responde tu cuerpo a la glucosa y el envejecimiento? Es decir, ¿cómo sería un comportamiento óptimo en esa medición de insulina? Pues la insulina, a diferencia de otras hormonas, va subiendo con el envejecimiento, y el cortisol. O sea, tenemos las que van para abajo, ¿no? Yo les llamo las hormonas buenas van cayendo y las hormonas malas van subiendo, que son el cortisol y la insulina. Qué curioso. Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo responde la insulina al proceso de envejecimiento? Pues va para arriba. Este dato, ¿eh? Va para arriba. O sea, según nos hacemos más mayores en edad cronológica, tenemos más insulina y más cortisol. Y menos testosterona, menos estradiol, menos progesterona, menos dehidroepiandrosterona. La hormona tiroidea más o menos se mantiene baja poquito, menos melatonina también. Ya. Pero tenemos más insulina y tenemos más cortisol. Curioso porque a su vez el ejercicio físico lo que dispara son hormonas del estrés. Cuando lo realizas. Ya, cuando lo realizas, pero los niveles basales te los mantiene abajo. Amigo. Esto es como la frecuencia cardíaca. Ya. No, es que esa cosa graciosa que dicen, pero vas a hacer ejercicio porque tu vida vas a dar no sé cuántos millones de latidos y entonces te vas a gastar antes. No hagas ejercicio físico porque te gastas. No, lo que pasa es que efectivamente te sube tu frecuencia cardíaca, pero luego tu frecuencia cardíaca basal la tienes ahí bien abajo, ¿no? Entonces... y efectivamente el entrenamiento es un estímulo estresante, como ya habíamos dicho antes. El frío lo es, el ayuno lo es, y ese estímulo estresante te fortalece después si está bien prescrito, si no te sobreentrenas. En cuanto a la insulina, que dice según nos vamos haciendo más mayores, cada vez es más alta, entiendo que la forma de alimentarse tendrá que ser más controladora de estos picos de insulina. Pues sí. ¿Y por qué? Y esto te lleva a esto es muy típico en mujeres, ¿no? Que te dicen, pero yo como igual que antes, hago el mismo ejercicio que antes y me he metido 3 kilos encima. Bueno, eso con la menopausia, los 2-3 están casi garantizados. Pero ya les cuesta mucho perder. Y en el hombre igual. O sea, la tripita de tu padre también tiene que ver con el declive por los cambios hormonales, con el declive de testosterona, de dihidroepiandrosterona, con el incremento de la insulina. Entonces, efectivamente, hay que vigilarlo
más todavía. O sea, a medida que nos vamos haciendo mayores, tenemos que ser todavía más estrictos en nuestra alimentación. Y fíjate que justo además el estado hormonal y el ánimo vital de la persona hace que te sientas como menos preparado a enfrentarte a tener que luchar más, ¿no? Porque al final es luchar más. Al final es lo que estábamos hablando, lo de que saca al viejo de ti, tienes que hacer el esfuerzo de... En fin, por eso yo creo que todo esto es muy ilusionante si lo procuras hacer bien, ¿no? Y también hay otra cosa que debo decir, es que tampoco tenemos que llegar a obsesionarnos. O sea, la vida tiene muchas facetas, muchas aristas, y si un día te tienes que tomar un chocolate con churros mojados así en el azúcar, pues te lo tomas, no te vas a morir por eso, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir es que hay que adoptar unos estilos de vida que son la base, que esté muy bien, y si alguna vez pues, te vas a beber más alcohol o vas a tomarte una tarta o un roscón, pues no pasa nada. Sin problema. El cuerpo lo puede tomar perfectamente. Para acabar, Ángel, las terapias de reposición de testosterona, ¿consideras que para el hombre a partir de los 50 años es casi algo obligado? Un must. Tengo a mi padre ahí, con 62 años. Sí. Tenéis más o menos la misma edad. Yo debería decirle a mi padre, oye, papá, tienes que ir a ver al doctor Ángel. Aquí es comprometida la pregunta y la respuesta. O sea, según protocolo, no. Según protocolo. Según protocolo oficial. No debería ser obligatorio. O sea, hay un diagnóstico que es el déficit androgénico del hombre adulto, así se llama, en las siglas en inglés es ADAM, Androgenic Deficiency of Adult Men, donde esto lo llevan normalmente las sociedades de urología, andrología, donde tienen un límite de niveles de testosterona en sangre, testosterona total y testosterona libre, que es la que verdaderamente funciona, donde si tú estás por debajo de ese valor y tienes síntomas, entonces, según protocolo, la ciencia o el protocolo sí avala la prescripción. Vale. Pero dicho esto, resulta que los síntomas y los niveles no tienen una correlación tan exacta, porque la sensibilidad de los receptores a la testosterona de tu padre y el mío pueden ser distintos. Quiero decir con esto que yo puedo necesitar más testosterona que tu padre para encontrarme bien, y tu padre puede necesitar menos, o viceversa, y que su correlación con el corte que han establecido la europea o la norteamericana de uroandrología, bueno, es un corte arbitrario que se ha puesto ahí. La percepción propia supongo que sí que será algo importante. Es, ¿no?, muy importante. Sientes, ¿no? Por eso también siempre hablamos de treat symptoms, not numbers. Trata al paciente, a sus síntomas, no trates los números. Entonces, y luego, por otro lado, todo este mundo del TRT o de la terapia con testosterona, que lo lidera un profesor de urología de Harvard que se llama Abraham Morgentaler, y yo le conozco personalmente, y tiene un libro interesantísimo que se llama Testosterone for Life, cortito, escrito ya hace bastante tiempo, en el 2009, pero lo explica muy bien, y él es un tío que aboga porque ¿por qué no tratamos la andropausia? ¿Por qué no tratamos el declive hormonal del hombre que le hace más depresivo, que hace que se pare, que haga menos ejercicio? Por cierto, hay estudios que demuestran que cuando haces terapia con testosterona te vuelve el ánimo de entrenar, aumenta tu grasa visceral, disminuye la libido, pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza. O sea, todo este elenco de síntomas que son los del déficit androgénico del hombre adulto, se revierten en gran parte con la terapia. Por otro lado, es una terapia que, si la sabes manejar, es muy segura. Todos esos estudios que vinculaban el tratamiento con testosterona a infarto de miocardio, con cáncer de próstata, se van diluyendo a medida que se van haciendo más y más estudios, se van diluyendo. Lo cual nos llevaría un poco a tu respuesta de, oye, ¿y no sería algo
interesante para los hombres que envejecen? Pues sí, pero la respuesta es comprometida porque todavía no está en los protocolos, ¿no? Y bueno, podemos manejarnos, yo me manejo mucho con esos cortes de estas sociedades, de la europea y de la norteamericana, un poco también para no meterme en problemas, ¿no? Pero sí debemos reconocer que un hombre que tenga sus niveles de testosterona total y libre por encima de ese nivel de corte sí puede tener sintomatología de déficit androgénico del hombre adulto y podría ser susceptible de ser tratado para ver si mejora. Y por supuesto hacerlo bien y con un buen control. Atender esos síntomas propios y tenerlos siempre como una posibilidad a la hora de regularse, ¿no? También supongo que hacerse chequeos ya a partir de los 40 años es algo Víctor, vital. Todo este tipo de programas, o sea, si ya entras en este nivel de hacer terapia hormonal, entonces sí hay que hacerlo con vigilancia. O sea, por eso hablábamos antes que los estilos saludables de vida los puedes hacer por tu cuenta perfectamente, pero ya en el momento que quieras empezar a usar un suplemento bien usado, un geroprotector, lo suyo sería hacerlo que te lo lleve alguien. Con una vigilancia, ¿no? Por otro lado, también la interpretación de los resultados, de los valores que analizamos, no los dejamos en los rangos de referencia. Queremos tener el colesterol lo mejor posible, no dentro del rango. Queremos tener la homocisteína lo mejor posible, no dentro del rango. Entiendo. Bueno, sí dentro del rango, pero en la zona mejor. Incluso hay algún biomarcador... Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Incluso hay algún biomarcador que lo mejor posible está fuera del rango. Está más alto o más bajo del rango de referencia. Del rango que nos proponen. Que nos proponen, porque los rangos de referencia, a su vez, se relacionan con la media de la población general. Con la media de la población general. Ya. Si tú te pones a medir cuál es la normalidad de la fuerza de un hand grip, pues depende de dónde lo mires. Si tú este hand grip lo has medido en la población española, agricultores, trabajadores manuales en los años 40, probablemente sea muy superior a la media ahora de oficinistas. Entonces, ¿cuál es la normalidad? Pues la normalidad ha cambiado. ¿Cuáles son los parámetros que bajan la media? Que están bajando, dices. Sí. O bueno, como decías, ¿no? Que hay ciertos parámetros que por ejemplo, la normalidad debería estar por encima. Bueno, la vitamina B12, por ejemplo, es uno de los que la normalidad debería estar por encima. Los niveles de testosterona en las mujeres, en mi vida profesional yo he visto cómo esos rangos cada vez son más bajos. Cada vez son más bajos. Cuando el nivel óptimo que tenemos definido ya casi se queda fuera del nivel alto del rango de referencia. Hostias. O sea, está por encima el nivel óptimo. Hostias. Tremendo. Todas las personas que nos escuchen y que quieran saber más sobre su salud y hacer todas estas menciones te pueden encontrar en la web. Muy fácil. Muy fácil, Ángel Durantez, sí, y te encuentran en Madrid. ¿Y dais servicios también online? Todavía no. Estamos en un gran proyecto que es hacer una gran clínica que estará puesta en el 2025 y en paralelo va a ir con una clínica online. Lógicamente, pues lo que es la clínica presencial, hoy por hoy el coste es elevado por el coste de las analíticas y todas estas cosas, ¿no? Entonces hay una barrera de entrada, pero lo que queremos es esto de democratizar el acceso y hacerlo utilizando la inteligencia artificial para poder analizar muchos datos lo más rápido posible, hacer prescripciones que de alguna manera existiese ese avatar de mí mismo, o digo de mí, o de la ciencia de la longevidad, para poder hacerla más accesible a toda la población. Eso está a la vuelta de la esquina. Eso está a la vuelta de la esquina, sí. Podremos tener cada uno a nuestro doctor Ángel Durantez. De hecho, los que están desarrollando esto me hizo mucha gracia porque el año pasado fui a la empresa y me enseñaron un avatar mío. Un alter ego. Habían cogido mi imagen de entrevistas, de estas, mi voz, mis gestos, y le preguntaron a mi avatar, le preguntaron una pregunta concreta, ¿no? Tenemos a fulanito con este análisis de sangre donde aparece estos niveles de este biomarcador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y me vi a mí mismo respondiendo. Yo lo primero que les dije, ¿pero esto es legal?
Oye, va a llegar un momento en el que ni siquiera haga falta tu presencia. Vamos, no solo la presencia, sino que los propios dispositivos haya aplicaciones que tú metas todos los datos que te pidan. Eso ya existe, ¿no? Hay aplicaciones que tú ya metes tus análisis de sangre y ya te empiezan a dar recomendaciones. Bueno, esto es lo que queremos hacer. No solo los análisis de sangre, sino que metas tu porcentaje de grasa, tus estilos de vida, tus otros biomarcadores, algún test físico que puedes hacer. Ya todo tiende hacia el transhumanismo. Sí, casi, sí. Eso es otro melón. Otro melón. Otro melón. Ángel, muchísimas gracias. A ti, un placer. Mucho éxito con tu nueva clínica. Muchas gracias. Gracias. Ich tue es hart.